Mi hijastra me echó en cara que no era su padre. Le di la razón, y también dejé de mantenerla. Hola, Reddit. Mi nombre es Marcos. Después de 9 años criando a la hija de mi esposa y entregándole todo, ella explotó conmigo. Tú no eres mi padre. Deja de actuar como si lo fueras. Su madre intentó defenderla al principio, pero yo no dije ni una palabra. Simplemente hice lo que la chica pedía, dejé de fingir ser su padre. Eso incluyó vender su auto, liquidar el fondo universitario que había creado para ella, cortar los gastos que financiaban su estilo de vida y darle una lección que no iba a olvidar. Esto fue lo que ocurrió. Tengo 44 años y llevo 9 casado con Laura, que tiene 41. Ella llegó a mi vida con una hija, Rebeca, que ahora tiene 17. Su padre biológico es el típico irresponsable que desapareció cuando ella tenía 4 años. Nunca más dio señales de vida, ni llamadas, ni visitas, ni manutención, nada. Podría haber sido abducido por extraterrestres y habría tenido la misma presencia en la vida de esa niña. Conocí a Laura cuando Rebeca tenía 8. Era una niña muy reservada, con unos enormes ojos marrones, que se escondía detrás de su madre si había desconocidos. Laura trabajaba en 2 empleos para poder mantenerse. Vivía en un departamento pequeño que todavía olía a cigarrillo por los inquilinos anteriores. Yo, por mi parte, ganaba bien instalando sistemas solares. El negocio estaba en auge gracias a los incentivos ecológicos. Tenía mi propia casa. Pensé que podía ayudar. Tal vez ese fue mi primer error. Creer que podía llegar y arreglarlo todo como una versión barata de Superman. Siempre quise tener hijos, pero a finales de mis 20 años me enteré de que no podría tenerlos de forma natural. El médico fue claro, mis posibilidades eran nulas. Así que, cuando aparecieron Laura y Rebeca en mi vida, sentí que era una segunda oportunidad. Al principio todo marchó muy bien. Rebeca me aceptó rápido. Empezó a llamarme tío Marcos y ya no se escondía cuando llegaba a casa. Mirábamos películas de Disney los fines de semana, le ayudaba con la tarea, la llevaba a fútbol si Laura no podía. Cosas típicas de padrastro. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia pequeña, con la familia y los amigos más cercanos. Rebeca fue la niña de las flores, sonriendo con un vestido blanco más caro que el presupuesto mensual de alimentos de Laura. Recuerdo haber pensado, ya está, ahora somos una familia, los 3 contra el mundo. Tras el casamiento, empecé a asumir más responsabilidades económicas. Era lógico, yo ganaba más. Laura pudo dejar su segundo empleo y dedicarse de lleno a ser madre. Nos mudamos a una casa mejor, en un barrio con buenas escuelas. Tenía jardín y Rebeca tuvo su propio cuarto, con un vestidor que la dejó sin palabras. Luego vino la escuela privada. Rebeca era muy inteligente, pero las escuelas públicas eran malas. Encontramos una preparatoria a 20 minutos. La matrícula era una locura, $18,000 al año, pero lo vi como una inversión en su futuro. Laura lloró de alegría cuando le dije que podíamos afrontarlo. Vinieron los frenos. Sus dientes parecían puestos por alguien que nunca había visto una boca humana. 2 años de tratamiento y $6,500 después, tenía una sonrisa perfecta, digna de un comercial de pasta dental. Cuando cumplió 16, le compré un Honda Civic 2019. No era nuevo, pero tenía pocos kilómetros, era seguro y confiable. Blanco perla, con todos los sistemas modernos de seguridad. Gasté $22,000. Lo puse a mi nombre para efectos del seguro. Laura decía que la estaba malcriando, pero en buen sentido. Tienes suerte de tenerte. Eres el padre que nunca tuvo. Mi orgullo era el fondo para la universidad. Lo comencé al mes de casarnos. Cada quincena ponía $600 en un fondo de inversión. 8 años después, tenía alrededor de $95,000. El plan era darle la experiencia universitaria que yo nunca tuve, que pudiera graduarse sin deudas y empezar su vida adulta sin cargas. Pensaba que estaba construyendo una familia, un legado, pero en realidad, estaba levantando un castillo de naipes. Todo empezó a cambiar en segundo año de preparatoria. Al principio fueron detalles menores, contestaciones con los ojos, evasiones con las tareas si no era Laura quien se lo pedía. Yo insistía, pero no me hacía caso. Es normal. Son adolescentes, me decían. Espera a que cumpla 16. Ahí empieza lo bueno. Tenían razón. En su penúltimo año descubrió que era atractiva. No lo digo de forma extraña, solo que fue evidente. Alta, atlética, con esa sonrisa perfecta financiada por mí. De pronto había chicos llamando a casa, invitándola a bailes. Y también fue cuando empezó a creerse con derechos. La oí hablar del auto como si ella misma lo hubiera comprado. Una vez la escuché decirle a un chico por teléfono que era su Honda. Cuando él le preguntó cómo lo había pagado, soltó una risa y dijo que trabajando duro. ¿Trabajando duro en qué? Si ni siquiera lo usaba para ir al colegio sola. Las notas comenzaron a bajar. Siempre fue una estudiante de sobresaliente, pero empezó a tratar la tarea como opcional. Aparecían trabajos sin entregar en el portal de padres. Cuando se lo mencionaba, se ponía a la defensiva. ¡Ay, Marcos! Solo es una tarea. Deja de exagerar. Ya no era papá ni siquiera padrastro. Era simplemente Marcos, como si fuera un inquilino más. Cuando sugería ver una película en familia, no gracias,
ya tengo planes. Le ofrecía ayuda con los ensayos para la universidad. No hace falta, lo tengo cubierto. Cada palabra venía cargada con una actitud que dejaba claro que no quería ni necesitaba mi opinión. Laura se daba cuenta, pero siempre tenía una excusa. Es parte de su independencia. Eso es lo que queremos, ¿no? Está creciendo, sí, pero en alguien que ya no reconocía. Lo más difícil de todo fue ver la manera en que Rebeca se relacionaba con el dinero. Cada mes recibía una asignación, y sin falta, se la gastaba en la primera semana. Después venía a pedirme más como si fuera mi obligación financiarle el estilo de vida. Café de una cadena cara cada mañana antes de ir a clase, ropa nueva cada 2 fines de semana porque según ella lo que tenía ya era prehistórico, entradas para conciertos, maquillaje, combustible para el coche que yo mismo le había comprado. Cuando le insinuaba que tal vez podría buscarse un trabajo de medio tiempo, tanto Laura como Rebeca me miraban como si hubiera sugerido que vendiera un riñón. Necesita concentrarse en sus estudios, decía Laura. Ya tendrá tiempo de trabajar después de la universidad. Claro, estudiar, o más bien pasar los días saltándose clases para salir con sus amigas, todas igualmente acostumbradas a recibirlo todo sin esfuerzo. Empecé a sentirme un extraño en mi propia casa. Rebeca entraba como un torbellino, se servía comida del refrigerador que yo abastecía, subía a su habitación en la casa por la que yo pagaba la hipoteca y no me dirigía la palabra. Si intentaba iniciar una conversación, recibía monosílabos, cuando no, un silencio absoluto. Pero eso sí, el coche, el teléfono, el fondo para la universidad, todo eso era un ruido de fondo constante en su vida. Una especie de obligación que yo tenía que cumplir sin que nadie lo reconociera. Me repetía que era una etapa, que todos los padres pasaban por esto, que algún día abriría los ojos, se daría cuenta de todo lo que hice por ella y lo agradecería. Ese fue mi segundo gran error. Todo se salió de control en su último año de secundaria. Sus notas no es que bajaran, se desplomaron. De sacar sobresalientes pasó a tener calificaciones que rozaban el fracaso, varios de ellas hasta C, cuando antes se destacaba. La escuela privada empezó a mandarnos correos con advertencias por su bajo rendimiento y desinterés. Pero eso sí, su vida social estaba en su punto más alto. Fiestas, pijamadas, supuestos grupos de estudio, que claramente no tenían nada que ver con libros. Llegaba los domingos por la mañana con cara de haber dormido en una zanja, dormía hasta la tarde y luego pasaba el resto del día pegada al teléfono. Si intentaba hablar del tema, Laura salía en su defensa. Ha trabajado mucho este semestre. ¿Se merece divertirse un poco trabajado? ¿En qué? ¿En perfeccionar la técnica del desprecio? La falta de respeto también iba en aumento. Rebeca entraba a la cocina mientras yo preparaba la cena y se quejaba del olor. Dejaba los platos sucios por días y se ofendía si le pedía que los lavara. Lo iba a hacer después, decía. Pero ese después nunca llegaba. Empezó a traer amigos sin avisar, convirtiendo la casa en su centro de reuniones. Entraban como si fuera suya, vaciaban la despensa, dejaban desorden por todas partes y ni siquiera me saludaban. Yo era solo el fantasma que pagaba por sus snacks. Una tarde llegué del trabajo y encontré a 6 adolescentes en la sala, comiendo pizza que habían pedido desde mi cuenta de pedidos a domicilio. Rebeca ni siquiera levantó la vista del móvil cuando entré. ¿Pediste permiso para ordenar comida?, pregunté. Le mandé un mensaje a mamá, respondió sin mirarme. Te estoy preguntando si me lo pediste a mí. Y entonces me lanzó una mirada capaz de derretir metal. ¿Por qué tendría que pedirte permiso a ti? Esa pregunta me caló, porque en su cabeza tenía sentido. ¿Por qué pedirme permiso? Yo solo era el tipo que pagaba por todo. Más tarde, Laura intentó justificarla. Es porque te tiene confianza. Eso es bueno, ¿no? Significa que te ve como familia. Pero no se sentía como familia. Se sentía como si fuera un cajero automático con patas. Como si yo no existiera más allá de mi billetera. El punto de inflexión fue lo del coche. Rebeca llevaba más de un año manejando el Honda que le compré. Yo pagaba el seguro, la gasolina, las reparaciones. Cada semana le metía más de 300 kilómetros, solo dando vueltas con sus amigas, consumiendo mi dinero como si fuera aire. Un día, le sugerí que al menos contribuyera con el combustible. La reacción fue inmediata y dramática. Eso no es justo, es mi coche, lo necesito para la escuela. ¿Su coche? El coche que yo compré, aseguré y mantuve, mientras ella no aportaba absolutamente nada. Y por supuesto, Laura la apoyó. ¿Sigue estudiando? Marcos, ya se preocupará por el dinero cuando sea mayor. Claro, cuando mi cuenta esté vacía por haberle financiado toda la adolescencia. Empecé a cuestionarme si estaba exagerando. ¿Era yo el que estaba mal? ¿Acaso esto era normal y simplemente tenía que aguantarlo? Pero luego veía las cifras. 18.000 al año en matrícula, 400 al mes por el coche, cuya financiación, por fin, había terminado, 600 mensuales al fondo universitario, sin contar los constantes necesito dinero para, de cada semana. Estaba manteniendo a 2 personas que me trataban como si fuera invisible. Sentía que algo iba a estallar. Cada gesto de desprecio, cada palabra hiriente, cada vez que asumían que mi dinero les pertenecía,
todo era presión acumulándose. Pero no pensé que sería yo quien explotara primero. Y así fue. Un martes cualquiera de marzo, llegaron las calificaciones de los exámenes parciales de Rebeca. Peores que nunca. 2 materias reprobadas, 3 al borde del fracaso, y una con apenas un C que, sinceramente, sospechaba que había pasado copiando. La encontré en la sala, con los pies sobre la mesa de centro que yo había comprado, viendo series en el televisor que también pagué yo. Rebeca, tenemos que hablar de tus calificaciones. Ni siquiera pausó el programa. ¿Qué pasa con ellas? Estás reprobando. Esto no puede seguir así. Voy a mejorar. ¿Cómo? Llevas diciendo eso meses. Al fin me miró, pero no con preocupación. No, con fastidio, como si fuera un vendedor molestando a la hora de la cena. Mira, Marcos, lo tengo bajo control. No tienes que preocuparte. Si tengo que preocuparme, tus admisiones a la universidad dependen de mantener buenas notas. Si repruebas, entonces iré a clases de verano. Problema resuelto. Dijo eso como si hablara del menú del almuerzo, no de arruinar su futuro académico. Le recordé que esas clases costaban dinero. Dinero que podría usarse en su fondo universitario. Y fue entonces cuando se volteó del todo. La expresión en su rostro era una que jamás le había visto. ¡Ay! Por favor, igual vas a pagarlo. Siempre lo haces. Lo dijo con una seguridad desbordante, como si fuera un hecho inevitable. ¿Y si no lo hago? ¿Y si esta vez no pago? Se rió en mi cara. Claro, buen intento. Y volvió a mirar la pantalla, como si esa conversación no hubiera existido. Me sentí completamente anulado por un adolescente en mi propia casa. Fue ahí cuando algo dentro de mí se quebró. No grité ni levanté la voz, pero sentí como se rompía algo profundo. Apagué el televisor sin decir más y le dije, vamos a hablar de esto ahora mismo. Ella se giró y me soltó, molesta, ¿por qué estás exagerando tanto? Son solo unas notas. No, no son solo notas. Soy tu padre y tú no eres mi padre, interrumpió. Esas palabras cayeron como una bomba en la sala. El silencio se hizo absoluto, salvo por la serie que seguía reproduciéndose en la pantalla. Me quedé congelado. ¿Qué dijiste?, pregunté, sin entender del todo si había escuchado bien. Esta vez se giró completamente, y con la cara llena de determinación, repitió, tú no eres mi padre. Deja de actuar como si lo fueras. En ese momento, Laura entró a la sala y, al vernos tensos, se puso en modo contención de crisis. Rebeca, pídele disculpas a Marcos ahora mismo. ¿Disculpas? Por decir la verdad, respondió ella con total indiferencia. Laura intentó hacer lo de siempre, ponerse en medio y calmar las aguas. Rebeca, sube a tu habitación. Marcos, hablemos esto en privado. Pero Rebeca no había terminado. Se puso de pie, me miró directamente a los ojos y soltó el golpe final. ¿Quieres la verdad? Tú no eres nada más que el tipo que paga. Eso es todo lo que representas en esta familia. Luego subió las escaleras con total calma, como si no hubiera dicho nada grave, mientras yo me quedaba de pie, procesando cómo 9 años de entrega habían sido reducidos a una simple transacción. Laura intentó justificarla. No lo decía en serio. Está alterada por las calificaciones, ya sabes cómo son los adolescentes. Pero yo sabía que lo decía en serio, cada palabra, porque era verdad, yo no era su padre. Era simplemente quien financiaba su vida, el que pagaba todo sin derecho a opinar. Esa noche, acostado en la cama, miré el techo por horas, y por primera vez en mucho tiempo, vi las cosas con una claridad que dolía. Rebeca acababa de definir nuestra relación con una precisión brutal. Yo era su fuente de dinero, nada más, el que resuelve con la billetera y no tiene voz ni voto. Bien, si ese era mi rol, entonces quizá era hora de empezar a comportarme como tal. El jueves por la mañana me levanté con una decisión firme. Si Rebeca quería que solo fuera quien pagaba, entonces yo decidiría que estaba dispuesto a seguir costeando. Pero antes de tomar medidas, necesitaba hablar con mi esposa. Esa noche encontré a Laura en la cocina, haciendo como si nada hubiera pasado. Tenemos que hablar, le dije, sobre lo que dijo Rebeca. Marcos tiene 17 años. Todos pasan por esa etapa. No, Laura, esto no es una etapa. Tenemos que hablar de ti, de mí, de qué tipo de familia estamos formando. Ella dejó su taza de café sobre la mesa, con una expresión que evidenciaba que intuía lo serio de la conversación. He estado pensando en lo que dijo Rebeca, y, por doloroso que suene, tiene razón. Yo soy solo el tipo que paga, pero lo que me duele más es que tú estés bien con eso. Eso no es justo, dijo ella, pero la interrumpí. Déjame terminar. Durante 9 años, tu hija me ha tratado como un cajero automático, y cada vez que intento poner límites, tú la excusas. Cuando intento ejercer autoridad, me desautorizas. Cuando me falta el respeto, me pides que lo deje pasar, porque es una niña, punto. Laura comenzó a ponerse a la defensiva. Ella te respeta, solo está estresada por lo de la universidad. Ya basta, deja de justificarla. Me dijo exactamente lo que piensa de mí, y tú solo intentaste suavizarlo. No lo afrontaste. Respiré hondo. Lo que iba a decir cambiaría todo. Esto es lo que va a pasar. Tienes que elegir,
Laura. O me apoyas como figura paterna de Rebeca, me ayudas a enseñarle respeto y responsabilidad y reconstruimos esta familia juntos, o me alejo de todo esto. Su rostro palideció. ¿Alejarte cómo? Divorcio. No voy a seguir siendo tratado como si fuera parte del personal doméstico por personas que se supone que me aman. ¿Me estás hablando en serio por una adolescente malcriada? No es por su actitud, Laura. Es por la falta de respeto. Es por sentir que tú y ella están en un equipo, y yo en otro. Es por criar a una joven que no sabe que las acciones tienen consecuencias. Pude ver en sus ojos que estaba haciendo cuentas mentales, pensando en lo que implicaría un divorcio, volver a ser madre soltera, 2 empleos, un departamento pequeño, sin colegio privado para Rebeca. ¿Qué es exactamente lo que esperas de mí? Que seas mi esposa, no solo la madre de Rebeca, que me respaldes cuando impongo disciplina, que la corrijas cuando me falta el respeto, que apoyes mis decisiones sobre en qué se gasta mi dinero. Laura se quedó en silencio largo rato. Finalmente, asintió. ¿Y si lo hago? Preguntó. Si lo haces, y lo haces de verdad, podemos reconstruir lo nuestro. Pero se acabó que yo sea el cajero automático. Rebeca dejó claro que eso soy para ella. Pues que vea cómo es la vida sin eso. No sé si accedió por amor o por miedo económico. Pero lo importante era que accedió. Al día siguiente empecé a hacer llamadas. Primero, a mi asesor financiero. Le pedí que liquidara completamente el fondo universitario que había creado. ¿Está todo bien?, me preguntó. Ese dinero era para Rebeca. Todo fuera, respondí. 3 días después, el dinero fue transferido. $97.400 en total, el fruto de 9 años de contribuciones mensuales de $600 más rendimientos. Luego llamé al banco para pedir el saldo pendiente de la hipoteca, $78.200. Revisé el título del auto, estaba a mi nombre. Consulté su valor de mercado y lo publiqué por $18.500 en todos los sitios posibles. El sábado, un comprador serio vino a ver el Honda. Rebeca lo vio desde la ventana y bajó con el ceño fruncido. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó. Compradores. ¿Compradores de qué? Del Honda. Lo estoy vendiendo. Y ahí empezó el colapso emocional. Pero esta vez, Laura no corrió a defenderla de inmediato. Me miró a Rebeca y preguntó: ¿por qué lo estás vendiendo, Marcos? Porque Rebeca dejó claro que no soy su padre, y yo no voy a seguir financiando su vida como si lo fuera. Rebeca giró hacia su madre. Mamá, dile que no puede vender mi coche. Laura respiró hondo. No es tu coche, Rebeca, es el coche de Marcos, que te permitió usar. La expresión de traición en su rostro fue algo que no voy a olvidar. Por primera vez, su madre no le daba la razón automáticamente. El comprador ofreció $18.000. Acepté en el momento. Ese mismo día, transferí los $78.200 al banco. La casa quedó saldada. Cuando Rebeca se enteró de que había retirado el fondo universitario, explotó. Gritaba que era suyo, que no podía hacer eso. Y esta vez, Laura fue quien respondió. Ese dinero era de Marcos, lo estaba guardando para ti. Y con la manera en que lo has tratado, no lo culpo por haber cambiado de opinión. Rebeca la miró como si no reconociera a su propia madre. Vernos unidos, firmes, fue algo completamente nuevo para ella, y claramente le aterraba. Pero aún no había terminado. En las semanas siguientes, fui cerrando una por una todas las fuentes de dinero de Rebeca. Nada más de comida rápida, ni ropa nueva, ni café diario pagado por mí. Cuando Rebeca se quejaba, Laura por fin empezó a apoyarme. ¿Quieres que te traten como una adulta? Entonces empieza por asumir responsabilidades de adulta, le dijo sin dudarlo. Yo había comenzado a hacer cambios. Lo siguiente fue el teléfono, le cambié el plan a uno básico, solo llamadas y mensajes, nada de datos ilimitados. Rebeca explotó al enterarse de que no podría pasar horas navegando por Instagram. Pero Laura fue firme: si no te alcanza con esto, puedes buscar trabajo y pagarte uno mejor. La matrícula de su colegio privado fue la medida más significativa. Solo le quedaba un semestre, y ya estaba pagado, pero le dejé muy claro que, si quería participar en la ceremonia de graduación, tenía que levantar sus calificaciones y mantener al menos un promedio de C. Nada de seguir aprovechándose del dinero de papá mientras acumulaba suspensos. La transformación fue impresionante. Sin su coche, Rebeca tenía que pedir que la llevaran a todas partes. Sin acceso ilimitado a dinero, empezó a pensar 2 veces antes de gastar. Sin el respaldo constante de que yo resolvería sus errores, comenzó a asumir las consecuencias de sus decisiones. Al principio, se notaba que estaba esperando que yo cediera. Cada pocos días intentaba ponerme a prueba, pedía dinero para algo esencial, y se hacía la sorprendida cuando le decía que no. Miraba a Laura buscando apoyo, pero ella mantenía nuestra postura sin vacilar. Tuvo que empezar a buscar trabajo por necesidad. Rebeca envió solicitudes a casi todas las tiendas del centro comercial, pero fue rechazada por la mayoría. No tenía experiencia laboral, y sus respuestas en los formularios eran arrogantes. Al final,
consiguió un puesto en una tienda de ropa moderna, ganando $11 por hora. Su primer cheque fue un golpe de realidad. Después de impuestos, no quedaba mucho. Empezó a entender por qué yo me molestaba tanto cuando ella gastaba $50 en un almuerzo con amigas sin pensarlo. Para mi sorpresa, se le daba bastante bien el trabajo. En cuanto entendió que ser puntual y cumplir con lo que le pedían no era opcional, su desempeño mejoró, y sus calificaciones también. Seguramente porque, al tener que madrugar para trabajar, ya no le quedaban fuerzas para salir de fiesta cada noche. Laura y yo también empezamos a mejorar como pareja. Al funcionar como un equipo y dejar de discutir por cada decisión sobre la crianza, las cosas entre nosotros fluyeron mejor. En lugar de peleas sobre si mis reglas eran muy estrictas, teníamos conversaciones reales sobre el comportamiento de Rebeca. Pero a pesar de los cambios, ella aún no se había disculpado. Estaba adaptándose a la nueva dinámica, pero no había reconocimiento alguno de lo que había dicho o hecho. Solo estaba cumpliendo las reglas, esperando que tarde o temprano todo volviera a ser como antes. Sabía que ese momento de enfrentamiento emocional todavía estaba pendiente. 3 meses después de comenzar esta nueva etapa, Rebeca empezaba a mostrar señales de desgaste. No fue algo dramático, pero se notaba como su actitud de niña consentida comenzaba a desvanecerse. Llegaba a casa agotada del trabajo, contaba las propinas de la caja y se daba cuenta de que había ganado $30 en 6 horas. Luego miraba en línea una prenda que costaba 80 y se detenía a pensar si valía la pena gastar el equivalente a casi 3 turnos de trabajo. La dinámica con sus amistades también estaba cambiando. Mientras sus amigas seguían recibiendo dinero sin límites de sus padres, saliendo a cenar a lugares caros o comprando ropa sin preocuparse, ella se quedaba atrás. Empezó a rechazar invitaciones, no porque no quisiera ir, sino porque simplemente no podía seguir ese ritmo. Una noche la vi en videollamada con su amiga Jessica. Todas estaban emocionadas por un concierto, pero las entradas costaban $120. No puedo ir, dijo Rebeca. Estoy ahorrando para comprar un coche. Jessica le respondió con ligereza, pídeselo a tu papá. Él siempre te lo da todo. La expresión de frustración en el rostro de Rebeca fue clara. Ya no es tan simple, contestó. Fue la primera vez que reconoció, al menos de forma implícita, que su vida había cambiado. Sus calificaciones siguieron mejorando, no de forma espectacular, pero sí constante. Sin coche, sin centros comerciales, sin escapadas innecesarias, tenía más tiempo para estudiar. Cerró el semestre con un GPA de 2,9. Apenas alcanzó el promedio necesario para graduarse del colegio privado, pero lo logró. Cuando la vi cruzar el escenario con la toga y el birrete, supe que algo había cambiado en ella. Su actitud era distinta, menos altanera, más consciente del esfuerzo que le había costado llegar hasta ahí. Laura y yo estábamos mejor que en años. Sin peleas constantes por las decisiones de crianza, empezamos a recordar por qué nos habíamos enamorado. Volvimos a salir en citas, a tener conversaciones reales en lugar de limitarnos a coordinar la agenda de Rebeca. ¿Crees que ha aprendido la lección?, me preguntó Laura una noche durante la cena. Está aprendiendo lo que es vivir con consecuencias, respondí. Pero no creo que entienda aún lo que hizo ni por qué dolió tanto. Dale tiempo, todavía es una niña, me dijo. Cumple 18 en 2 meses, Laura. En algún momento, ser una niña ya no puede ser una excusa. Rebeca había sido aceptada en la universidad estatal. Era lo único que podía permitirse ahora que el fondo universitario había desaparecido. Viviría en casa, iría y volvería en coche, y trabajaría a medio tiempo para cubrir gastos de libros y materiales. Nada que ver con los planes de universidades privadas en otros estados o de vida de fraternidad que antes soñaba. Pero se estaba adaptando, madurando de una forma que nunca había tenido que hacerlo. La disculpa llegó, pero no como yo esperaba. Fue un jueves cualquiera de junio. Rebeca había trabajado turno doble. Llegó agotada. Estaba ahorrando para un coche usado. Tenía en la mira un Toyota Corolla 2015 que costaba $8.500. Le faltaban unos 1.200. La encontré en la cocina cerca de las 11 de la noche, sentada frente a un montón de recibos y una calculadora. ¿Estás bien?, le pregunté mientras me servía un vaso de agua. Alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo, vi a esa niña de 8 años que solía pedirme ayuda con las matemáticas. Sí, dijo, pero su voz se quebró. ¿No lo parece? ¿El qué pasa? Señaló los papeles. Estoy tratando de calcular cuánto me tomará ahorrar el resto para el coche. A este ritmo, serán como 4 meses más. Y los padres de Jessica acaban de regalarle un Jeep nuevo por graduarse. Solo escribieron un cheque y se lo dieron. Ya no hablaba con tono exigente ni esperaba que resolviera su problema. Solo estaba agotada, tal vez un poco triste por lo que ya no tenía. 4 meses no es tanto, le dije, sentándome frente a ella. Lo sé, es solo que... Se detuvo y luego continuó. Antes pensaba que el dinero simplemente aparecía, que si necesitaba algo, sucedía. Nunca pensaba en de dónde salía o cuánto te costaba a ti. No me miraba, mantenía la vista en la calculadora. Nunca te agradecí por nada. El coche, la escuela, los brackets, todo. Solo lo daba por hecho. Sentí un nudo en la garganta. Era lo más parecido a una disculpa que había escuchado de ella en meses. Y entonces continuó.
¿Y eso que dije de que no eras mi padre? Alzó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. Fue algo horrible. Has sido más padre para mí que el mío biológico. Y yo te traté como basura. Las lágrimas empezaron a salir. No era un berrinche de adolescente. Era arrepentimiento real, de alguien que por fin entendía lo que había perdido. Lo siento, papá, de verdad, lo siento mucho. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero, ¿hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme y tal vez ayudarme a encontrar la forma de arreglar esto? Así empezó esa noche. Me quedé mirándola en silencio durante un rato. Frente a mí tenía a la joven que había criado, con lágrimas en los ojos, rodeada de recibos y anotaciones de presupuestos. No solo había aprendido la lección, había entendido por qué era importante. ¿Sabes qué, Rebeca?, le dije, creo que podemos encontrar una solución. Esa conversación se alargó hasta casi las 2 de la madrugada. Hablamos de todo, su actitud, la dinámica de nuestra familia y cómo queríamos que fueran las cosas de ahí en adelante. Le dije que quería seguir apoyándola con la universidad, pero que esta vez sería distinto. Se acabaron los cheques sin límites y las suposiciones. Si deseaba algo, tendría que aportar parte del esfuerzo, y yo estaría dispuesto a ayudar dentro de ciertas condiciones. Asintió con entusiasmo, con verdadera convicción. Lo entiendo, me dijo, quiero ganarme las cosas por mí misma. Empezamos por el tema del coche. Ella había logrado ahorrar $7.300, la mayor suma que había reunido en su vida. Le ofrecí prestarle los $1.200 restantes sin intereses, con el compromiso de devolverme $100 mensuales hasta saldar la deuda. Era su coche, su responsabilidad, pero con un pequeño empujón para llegar hasta allí. En cuanto a la universidad, establecimos un sistema. Yo cubriría la matrícula y los libros, pero ella tendría que hacerse cargo de la gasolina, la comida y sus gastos personales con el dinero que ganara trabajando. Si mantenía un promedio de al menos 3.0, la ayudaría con un dormitorio modesto en su segundo año. Si quería estudiar en el extranjero o hacer pasantías costosas, tendría que buscar becas o usar sus propios ahorros. Es como una sociedad, dijo ella. Ya no es solo tú pagando todo y yo recibiéndolo sin más. Exacto, respondí. Ahora los dos estamos comprometidos con tu futuro. La siguiente conversación importante fue con Laura. Rebeca tuvo que asumir cómo su conducta había afectado nuestro matrimonio, cómo su falta de respeto hacia mí había puesto a Laura en una posición complicada, obligándola a tomar partido. Le costó más esa charla, porque implicaba reconocer que había sido egoísta en muchos sentidos, no solo con el dinero. Pero la verdadera prueba llegó unas semanas después. Su amiga Jessica la invitó a unas vacaciones familiares en Hawái. Todo cubierto, salvo el dinero para actividades y recuerdos. Antes, Rebeca habría asumido que yo le daría lo que pidiera, y se habría molestado si decía que no. Pero esta vez se acercó con un plan. Sé que es mucho pedir, pero realmente me gustaría ir. Estuve revisando precios y creo que necesitaría unos $400. Ya tengo $200 ahorrados. ¿Podrías adelantarme algo del dinero que te debo del coche si me comprometo a trabajar turnos extra para pagarlo antes? Había investigado, calculado y presentado una solicitud razonable. Ya no era una exigencia, era una propuesta. Ahí supe que el cambio era real. Acepté adelantarle el dinero y durante 3 semanas, trabajó 6 días a la semana para devolverme todo incluso antes de lo acordado. Volvía a casa agotada, pero con una satisfacción que nunca le había visto. Se había ganado ese viaje por mérito propio. Han pasado 8 meses desde que Rebeca se disculpó, y sinceramente, nuestra familia nunca había estado tan unida. No porque todo haya vuelto a como era antes, sino porque construimos algo mejor desde cero. Rebeca terminó la secundaria con un promedio de 3.0, una ética de trabajo sólida y una actitud completamente distinta. En otoño empezará la universidad, vivirá en casa para ahorrar dinero, y en lugar de estar molesta por eso, está motivada. Eligió una carrera práctica, negocios con orientación en marketing, porque quiere ser autosuficiente. El coche ha sido un éxito. Ese Toyota no ha dado problemas, y Rebeca lo cuida como lo que es, algo valioso. Ella misma paga la gasolina y el seguro, lleva control de los mantenimientos, y hasta consulta el manual si algo no le suena bien. Pero más importante que todo eso, es cómo ha cambiado nuestra relación. Ahora me busca para pedirme consejos sobre clases, trabajo e incluso temas personales, no porque tenga que hacerlo, sino porque valora mi opinión. Antes todo era exigencia, ahora hay respeto. Laura y yo también estamos mejor que nunca. Nos apoyamos mutuamente, tomamos decisiones en conjunto, establecemos límites claros y disfrutamos verdaderamente del tiempo en familia. Lo más notable ha sido ese cambio en el respeto. Rebeca ya no me ve como el marido de su madre que paga cosas, sino como una figura paterna. Agradece cuando la ayudo, consulta antes de tomar decisiones importantes y escucha de verdad cuando le doy una opinión. El mes pasado, la ascendieron a subgerente en la tienda de ropa donde trabaja. Gana $14 por hora más una pequeña comisión. Nos lo contó con orgullo durante la cena, y sinceramente, yo también me sentí orgulloso. Se lo había ganado. Y entonces dijo algo que me marcó. ¿Sabes qué es lo mejor? Cuando los clientes me preguntan cómo me ascendieron tan rápido,
puedo decirles que es porque trabajo duro y llego a tiempo, no porque mi padre conoce al dueño ni nada de eso. Ese momento fue revelador. Comprendió que lograr algo por mérito propio es 1000 veces más gratificante que recibirlo sin esfuerzo, que el respeto no se exige, se construye. Claro que todavía hay errores. Sigue siendo una adolescente, aún prueba límites de vez en cuando, pero ahora, cuando se equivoca, lo reconoce, pide disculpas cuando debe y acepta las consecuencias sin victimizarse. No volví a armar el fondo universitario como antes, pero empecé a apartar dinero con cada semestre. Ella sabe cuánto estoy dispuesto a aportar y planifica en base a eso. No hay cheques en blanco, pero tampoco incertidumbre. Para su cumpleaños número 19, le compré un portátil para la universidad. Cuando lo abrió, su rostro lo dijo todo. Gracias de verdad, me dijo. Sé que no tenías por qué hacerlo. Esa última frase, lo fue todo. Si miro atrás, casi me alegro de que todo esto haya pasado. No por el dolor, ni por los meses en que me sentí como un extraño en mi propia casa, porque esa parte fue terrible, sino por lo que vino después, por la familia que reconstruimos. Yo podría haberme ido, pedir el divorcio, dejar todo atrás y tomarlo como una lección dura, pero eso no habría sido fortaleza, habría sido rendirme. No quería que Rebeca creciera sintiéndose sola, ni que Laura regresara al estrés de sacar adelante todo sin apoyo. Así que puse las cartas sobre la mesa y marqué con claridad las condiciones. Les dije que teníamos que tomar una decisión como familia, avanzar juntos, con respeto y compromiso, o seguir caminos separados. Tomaron la decisión correcta. Hoy las cosas no son perfectas, pero son reales. No hay más roles impuestos ni silencios incómodos. Somos un equipo con bases nuevas, más sólidas. Rebeca está forjando su propio camino con determinación. Laura y yo recuperamos la complicidad que habíamos perdido, y yo ya no me siento como un extraño en mi propia casa. No fue fácil, pero valió la pena, porque al final, no se trata de tener el control, sino de construir algo que dure. Y eso, finalmente, lo logramos.